Recuerden que la idea principal que estamos enfrentando es cómo llevar a nuestra iglesia a la madurez para que un día sea una iglesia misionera. Esa es la meta realmente. Y hemos tocado ya los dos primeros, que es llevarles a la comprensión del Evangelio a nuestros hermanos de la iglesia, a nuestras ovejas. Recuerden que estamos basados en Efesios 4, 11 y 12. No olviden, ese es el versículo básico que Él nos mandó a nosotros a perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, basado en eso estamos nosotros trabajando cómo perfeccionar a los santos, que no es otra cosa de cómo hacer discípulos. Y hemos enfrentado la primera cosa, que nuestros discípulos conozcan bien el Evangelio, que nuestros discípulos se asienten en el Evangelio, que nuestros discípulos disfruten el Evangelio y que nuestros discípulos miren todas las cosas a través del Evangelio. Y ahora nos toca el 3, llevarles a la comprensión de la realidad espiritual de este mundo. A veces nosotros encontramos que son bien capacitados nuestros discípulos en conocer el Evangelio y disfrutar el Evangelio, y eso les lleva ellos mismos a descubrir la realidad en la cual están. Es decir, el Espíritu de Dios nos revela a través del Evangelio dónde estamos asentados, cuál es nuestra realidad espiritual. Ahora, ustedes saben que Efesios 2:1 dice que Él nos sacó de la vida, de la muerte hacia la vida. Y la verdad es que nos sacó del reino de la oscuridad al reino de la luz. Pero nosotros ya no somos ciudadanos de este mundo, pero estamos en este mundo. Y un discípulo o una iglesia tiene que pedir al Señor discernimiento para saber cuál es el contexto, la realidad en la que yo estoy viviendo, en la realidad en que mi iglesia está viviendo. Por ejemplo, en una iglesia en la costa ecuatoriana, encontró un pastor que el 95% de la congregación, o aproximadamente, se dormía en los cultos. Ellos no podían comprender por qué. Por supuesto que es una realidad donde la gente vive en la noche. Viven desde las 8 hasta las 12 de la noche, viven. Y obviamente llegan al estudio bíblico y se duermen. Pero la iglesia empezó a sentarse en el principio de que los cristianos deben descansar bien y no deben ser trasnochadores. Pero después de todo seguían durmiéndose. Hasta que descubrieron que un gran porcentaje de la iglesia había sido tratado por un brujo. Entonces, recién comenzaron a ver que hay otros problemas a más del cansancio. Entonces, es importante mirar la realidad espiritual en la que estamos operando. Y esto no debemos descuidar, pero Dios mismo quiere revelarnos. Ustedes saben que toda la realidad del mundo está en este versículo, los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no comprendieran el Evangelio. Y esto es el trabajo de Satanás en todo el mundo. Ustedes van a decir, bueno, en otras culturas parece que no lo hay. Solamente que debemos descubrir dónde atacar. Recuerde que el diablo está en las partes que uno menos lo piensa. El diablo no es como uno de esos toros con cuernos gigantes que se van contra una cristalería y hacen un escándalo. El diablo es más como una serpiente en el pasto. Silenciosamente trabaja. Y cada cultura está afectada por las obras del diablo. Por eso que dice la palabra, Jesús apareció para deshacer, ¿qué? Las obras del diablo. Y esta es una de las cosas muy importantes. Cada vez que entraba Jesús en un lugar, el diablo estaba en aprietos.
Y una iglesia que está fuerte con el Evangelio, el diablo está en aprietos. Yo recuerdo, por ejemplo, en esta sinagoga, en el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, entró Jesús a enseñar normalmente en la sinagoga, cuando de pronto un hombre que asistía a la sinagoga normalmente empezó a vociferar: ¿qué tienes que ver con nosotros? ¿Por qué te metes aquí, Jesús, Hijo de Dios? Y cuando una iglesia está firme en su fe en Jesucristo, bien conocedora de lo que Dios ha hecho por ellos, cuál es la posición que ellos tienen en Cristo, entonces el diablo sí va a empezar a darse a conocer. Entonces es muy importante que nosotros empecemos a mirar este lado en nuestras iglesias. Esta es la forma en que Satanás opera. Este es un versículo que todos deben conocer. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Jesús participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Cuál es el arma? Ustedes han visto, ustedes conocen una guadaña, ¿no? Un machete. Exacto, debe ser con un cabo largo y cortan el césped, y así, las formas antiguas de cortar el césped. Y muchas veces aparece, por lo menos en el contexto de nuestro país, aparece una calavera gigante con un manto grande, con una guadaña. ¿O cómo se llama? Machete. Ok. Muy bien, ya lo tenemos. Así aparece, ¿por qué? Porque ese es el símbolo de que Él tiene el control sobre la muerte. Y el diablo ha metido esa idea en todas las culturas, que Él tiene poder para decidir la muerte de cualquier persona. Pero la verdad es que solo decide de aquellos que le dan la oportunidad, pero no de nadie más. Entonces, aquí en este versículo dice que vino ¿para qué? Para destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. Y el versículo 15, liberar a todo aquel que por el miedo, y ahora viene lo importante, el miedo, viven toda la vida sujetos a servidumbre. Es decir, en una sociedad corrupta, ¿qué es lo que ha pasado primero? En una sociedad corrompida por el pecado, ¿qué ha pasado primero? Ha llegado el miedo. Y después viene la esclavitud al pecado. Normalmente es así. El miedo viene y esclaviza a la gente en el pecado. De ahí la importancia de descubrir qué miedos tiene nuestra gente. Es muy importante, como yo les decía ayer, yo siempre he preguntado, ¿quién lleva a la gente al infierno? Y la gente, la que no conoce la verdad, siempre dice el diablo. Y esto no es verdad. Entonces, por el miedo que influye el diablo en una cultura, y no es que el miedo lo tenemos ahorita, esta cultura, como la mía, el miedo comenzó desde cuán vieja es la civilización. Y entonces, pero es importante ver cuántos tipos de miedo hay. Por ejemplo, yo conozco en mi medio tantos tipos de miedo. Hay tantos fetichismo, por ejemplo, y hay tantas realidades que está metido en el corazón y en la mente y en las emociones, afectándoles a la gente. Por ejemplo, en mi país, si alguien dice que pasa debajo de una escalera, por ejemplo, empieza a sufrir. Si un perro ladra en la madrugada, empieza a sufrir. Inclusive los creyentes, si dicen es domingo 7 o martes 3, empiezan a sufrir. Y la verdad es que estamos dando la espalda a Dios si creemos tales cosas. Sí, una cultura que está llena de supersticiones es porque entró el miedo.
¿Y qué le lleva a la gente? Le lleva a la esclavitud del pecado. Y por eso es tan necesario descubrir qué temores tiene nuestra gente. Ahora, nosotros como creyentes tenemos autoridad, pero muchas veces la gente no sabe qué autoridad tiene. Sin embargo, antes quiero no olvidarme de un texto que en América Latina es muy importante. Es 1 Corintios 10, ahora no me viene el texto, pero yo estuve hablando justo con el hermano Floriberto en un santuario arriba de Huahuasca. Pero no nos vimos estuvimos, pero no nos vimos a personal. Sí, hicimos una gran peregrinación en cada grada. Bueno, cuando yo digo a la gente, ¿sabes que atrás de cada ídolo hay un demonio? Me dicen generalmente, ¿dónde está? Entonces yo leo 1 Corintios 10 y allí dice, todo lo que ustedes sacrifican, lo sacrifican no al ídolo, sino a los demonios en 1 Corintios 10. Y la verdad es que atrás de cada ídolo hay un demonio. Y nosotros hemos de reconocer que por mucho tiempo el demonio ha tenido buenas oportunidades. Por eso dice que el demonio solo opera en una cultura que le da su oportunidad. Y mientras la iglesia no le da ninguna oportunidad, no puede operar. Obviamente que trabaja durísimo, pero no puede operar. Pero una cultura que ha dado las puertas abiertas al diablo, trabaja abiertamente. Por ejemplo, mi esposa se llama Blanca de las Mercedes, en honor de la Virgen de las Mercedes. Y la verdad es que culturalmente fue entregada a un demonio. No lo vean de ninguna manera así que, este pastor está aquí. Pues, culturalmente, ¿qué quiere decir? Que por generaciones le dieron oportunidad de que quién es el príncipe de la potestad del aire, es Satanás y todo su equipo operativo. Y le dieron ese nombre a mi esposa. Y realmente todavía seguimos trabajando para su liberación. Porque es una cuestión cultural. Por ejemplo, aquí, un demonio que gobierna esta cultura se llama Guadalupe. Y esto es una realidad que tiene que enfrentar la iglesia. Ahora, yo no les quiero meter miedo. Un demonio no tiene ningún poder. ¿Ustedes dicen amén? Solo tiene poder cuando se le da la oportunidad. Y esta cultura, de aquí viene, sí lo ha dado oportunidad. Y por eso la iglesia tiene que trabajar con deshacer, destruir, desatar estas obras del diablo en los que están discipulando. Yo normalmente en mi ministerio tengo bastantes oraciones prehechas. ¿Por qué? Porque normalmente cuando las personas están más afectadas, han dado más oportunidad en su familia, están más destruidas, más obras del diablo se han hecho en esa persona, yo normalmente les doy a leer una oración preestablecida donde está claro el evangelio. Y si se me duerme o si empieza a esa persona a ponerse en una actitud un poco incongruente con la forma que estamos hablando, yo sé que está afectado por un demonio. Entonces ya no me asusto. Ya sé que tengo que decir a este joven, usted tiene que seguir orando hasta que esto sea entendible a su vida. Entonces siguen orando y orando. Por ejemplo, yo tengo aquí una oración que toma 5 minutos, pero todo el tiempo mostrando la victoria de Cristo. Y cuando la gente se repite a sí misma, empieza a encontrar realidades como cuando Jesús entró en la sinagoga, realidades que están en contra. Entonces empiezan a dormirse, o empieza a ponerse enojado, o dice, ya no quiero más. Entonces los mando a la casa y les digo, ¿y cómo te fue hoy día?
Y dice, bueno, no quise hacerlo. Inténtalo de nuevo, ven conmigo, verbalízalo delante de mí. Entonces está verbalizándolo delante de mí. ¿Y cómo te sientes? Quiero pegarle a usted, pastor. Sigue de nuevo, sigue de nuevo. Sí. Entonces, esto es bastante frecuente, pero lo que importa es que en esta oración está el nombre y la sangre de Jesús como la victoria sobre Satanás. Ahora, ¿qué bases son importantes en estas oraciones? Es importante que ustedes conozcan realidades. La primera es que Jesucristo, bueno, voy a mencionarles algunos versículos. Ustedes saben, Efesios es una de las iglesias que trabajó bien con este problema, del principio al fin. Pablo en el primer capítulo muestra todo lo que tenemos como herencia en Cristo. Y realmente nos lleva a decir que nosotros, si ustedes ven, alguien quisiera leer desde el 18, me encantaría, Efesios capítulo 1, versículo 18, hasta terminar ese capítulo. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Si nosotros empezamos a hacer un estudio de esta parte, vamos a llegar a un punto en el cual decimos, tanto hemos tenido y poco estamos usándolo. La iglesia tiene la autoridad sobre los demonios. Los demonios están bajo nuestros pies porque la cabeza del cuerpo es Cristo. Y los demonios, dice claramente, están bajo nuestros pies. Y si ustedes leen Efesios, van a ir entendiéndolo poco a poco la autoridad que tiene el creyente. Y por eso en Efesios 2:6 ya vimos ese versículo. Léalo también el 6, es muy importante. Asimismo nos hizo... Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Así es. Entonces es muy necesario que tomemos en cuenta quiénes somos. Y de acuerdo con ello, nosotros vamos a vivir en autoridad. En mi ministerio tuve muchos problemas al principio porque yo pensaba que yo soy el que voy a enderezar todo a los demonios, ponerlos en su lugar y echar demonios a cada rato. Tenía simplemente que tomar mi posición como hijo de Dios. Y algunas veces, si sucede cosas como, digamos que un joven necesita ayuda porque está tan metido en alguna cosa oculta, entonces primero procuro que él esté en su sano y cabal juicio y le ayudo a comprender el evangelio. Y si no puede, yo digo, permíteme orar por ti, y ato al demonio en el nombre de Jesucristo, y después de un rato él empieza a estar otra vez tranquilo y empiezo a meterle el evangelio. Ya ves, tengo que atarlo 10 veces antes de poder. Jesús no vino a estar echando diablos por todo lado, pero Él vino a poner la vida, a sacar a la luz la inmortalidad, a sacar a la luz la dicha. Y la verdad es que en este caso, la familia es el problema. Entonces tenemos que trabajar dónde está el trabajo principal del diablo. Ustedes saben, el diablo es como una araña. La araña teje una tela y luego duerme toda la vida. Es buenazo, ¿no? Teje una tela y duerme toda la vida. Y si ustedes estudian a las arañas, a mí me encanta, usted cada vez que ve una tela, trate de descubrir dónde está la araña. La araña tiene la mejor suite de ese lugar.
porque está escondida bajo la sombra, durmiendo. Y solo sale cuando tiene hambre a ver cuántos han caído en la tela. Si ha caído uno, bien. Si ha caído dos, deja para el siguiente día. A veces tiene 3 o 4 insectos en la tela. Satanás tejió una tela en todo el mundo y sabe cómo comer. Él solo come cuando tiene hambre. Entonces, si los hijos están en el internet, si están en tantos tipos de adicciones, es porque hay que ver dónde está la tela tejida, cómo lo ha tejido la tela. Es muy, muy, muy necesario. Ahora, si alguien nos lee Colosenses 2, 13 al 15. Colosenses 2, 13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando la arte de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Como ustedes ven allí, Pablo está mencionando todo el poder de Dios en los primeros versículos. Cómo nos ha dado a nosotros la posibilidad de tener una limpia conciencia, es decir, tener libertad de la culpa, libertad de condenación y realmente poder vivir en santidad. Cogió todo el acta de los decretos que nos era contrario y los clavó en la cruz. No hay culpa, no hay condenación, pero al mismo tiempo despojando a los principados y a las autoridades. Aquí viene la cosa, los exhibió, y esto es que quiero que ustedes sepan, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es muy necesario que nosotros vivamos en esa realidad, que nosotros los exhibamos públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y muchas veces la iglesia está más o menos tranquila porque no afecta nada. No los exhibe públicamente, no los ataca públicamente. Y esto es bien importante, que ustedes sepan. Una de las cosas que Lutero dijo, que me imagino que a lo mejor saben o a lo mejor no lo saben, él dijo que una de las cosas que más le gusta a él es burlarse del diablo. Porque una de las cosas que más le molesta al diablo es que se burlen. Porque el diablo comete siempre los mismos errores. Viene y causa tanto problema para después, frente a un cristiano, sucumbir de nuevo. Y de nuevo lo intenta. Es como esos que pues que se van contra el mismo dolor y no aprenden nunca y no aprenden nunca. Pero en la iglesia necesitamos en realidad exhibirlos públicamente para saber dónde están y cómo está esta persona a quien yo estoy ayudando, en qué estado está espiritual. Es muy necesario. Ahora, una de las cosas, como el hermano está mencionando, una de las cosas que más ha tejido Satanás es la familia está sentada sobre principios no bíblicos. Esa es una de las cosas que él más ha trabajado, ha sentado sobre principios no bíblicos la familia, por lo menos en mi realidad. Y por eso yo quiero ahora trabajar con ustedes sobre uno de los trabajos más fuertes del diablo, que se llama maldición a la sociedad. Hay un hombre que escribió un libro que se llama Sendas Antiguas, no sé si ustedes conocen. Este libro es bastante conocido, por lo menos en el Ecuador, y él muestra cómo la cultura latina está maldecida, y en realidad en todo el mundo. Y por eso quiero mencionarles algo de su libro. Vivimos en una sociedad donde nuestros progenitores, con sus palabras y actitudes y acciones, poseen la habilidad de bendecir o de maldecir la identidad de los hijos. Recuerden que estamos trabajando en una cultura en la cual hay tantas dificultades de poder vivir. Y recuerden, la vida tiene dos componentes. Recuerden ayer, ¿qué nomás era?
identidad y propósito. La vida tiene dos componentes: saber quién soy y saber para qué o a dónde voy. Si una cultura no vive con esta realidad, en realidad no vive. ¿Y por qué tenemos este cuadro? Es porque por años ha habido maldición o bendición en una familia. Una familia está más destruida que otra según haya recibido esto de sus padres. Bendición significa impartir la imagen de Dios de identidad y destino a nuestros hijos. Los padres pueden literalmente facultar a sus hijos para prosperar y desarrollarse como adultos en su matrimonio, relaciones familiares, negocio, ministerio, salud, finanzas. Depende si ha sido bendecido. Los padres tienen la habilidad de dar éxito o de quitar el éxito, y culturalmente, al menos en nuestros pueblos, mucha gente vive maldecida y nunca ha tenido éxito. Dice, no sé por qué a mí Dios no me ayuda. Y yo digo, ¿qué es lo que crees? Tienes que saber qué es lo que crees. Y poco a poco descubren que creen cosas que han estado guardados en sus vidas. Como dije, maldición significa impartir el mensaje de Satanás de identidad y destino a los hijos. Identidad y destino son dos componentes que hacen la vida. De esta manera los padres pueden dañar y literalmente impedir a sus hijos desarrollarse y prosperar en las áreas de su vida. La maldición, ¿qué hace? Ata. Quieren tener éxito, pero no lo pueden. Hay gente que tiene tanta capacidad, y yo digo, en mi pueblo siempre los digo así: oiga, pero si usted gana $3,000 al mes y yo gano $1,500 al mes, y la verdad es que tengo más éxito que usted, averigüe qué está pasando. Él está siempre en bancarrotas y en deudas y en deudas y en deudas. Y por fin, bueno, estoy hablando de un caso específico en mi iglesia, por fin estamos trabajando este tiempo con él, porque no ha podido prosperar. Recuerden, si ha sido maldecido en su identidad, si él es un error, un accidente, siempre va a estar tratando de impresionar, siempre va a estar tratando de comprarse el carro del año, porque él se ha comprado carro del año. Yo nunca he tenido un carro del año. En el matrimonio muchas parejas tienen gran dificultad para unirse. Estoy hablando de mi cultura, pero probablemente es igual. Y esto debido a que la maldición ata la identidad de las personas a sus progenitores, así como la bendición de los padres desata la bendición. Tengo muchos casos de estos en la iglesia, donde realmente dicen, sí estamos viviendo independientes, pero ella habla con su madre 2 horas cada día. Está atada. Y mucha gente dice, no es suficiente con lo que la palabra de Dios dice, que cuando se casen fuera de aquí. Nuestra iglesia, esa es una de las cosas que trabajamos duro. Por ejemplo, trabajamos duro con el matrimonio. En el matrimonio tenemos siempre toda una enseñanza de las bases para el matrimonio. Si no estás asentado en esas bases, pues te vas a caer. Algún rato vas a caerte. Cuando tratamos de alejarlo a uno de nuestros progenitores de nuestra vida por cuanto no nos bendice, estamos en realidad atándonos a él. Hay hijos que están tratando todo el tiempo de obtener la bendición paternal o maternal, y la verdad es que sus padres nunca los dan. Y están buscando todas las formas y entran en problemas, entran en dificultades, las relaciones se rompen, pero intenta ahí. Cuando nuestro trabajo es ayudarles a un proceso de perdonar a padres. Es un trabajo durísimo en cada iglesia, un trabajo que tienen que ayudarles siempre a perdonar a nuestros padres, porque los padres son el resultado de una cultura maldecida.
Asimismo, cuando constantemente estás luchando por conseguir la bendición de tu padre, estás atándote a él y no eres libre para unirte a tu cónyuge. Cuando el papá dice algo, como siempre era la fuerza, y si no hacía, había castigo o un maltrato o maltrato verbal. Entonces, realmente todo el tiempo está ese hijo tratando a un casado de decir a su padre, ya estoy bien para que sea bendecido, y no recibe nada. Y por eso la esposa le dice, pero ¿por qué todo tienes que preguntarle a él? ¿Por qué tienes que preguntarle si somos una pareja? No tienes que preguntar a tu padre. Dios planeó que cada persona fuera bendecida por sus padres muchas veces durante el transcurso de su vida, adquiriendo de esta manera la imagen de Dios, de identidad y destino. Muchas veces. Esto es lo que presenta este autor. Y yo estoy personalmente de acuerdo por cuanto tocó muy bien mi realidad. Ahora, ¿ustedes han visto el versículo de Jeremías 16:6 que dice, paraos en los caminos y preguntad por las sendas cuál es el mejor camino? Y caminen por ellos. Estamos empezando estamos en el umbral de un cambio cultural en el mundo. Ahora ya la cultura no se divide en antigua y moderna. Ahora la cultura se divide ya en tres: antigua, moderna y posmoderna. Y el posmodernismo está caracterizado porque ya no hay absolutos. Esa es la división que lo hacen. Ya no hay, en el modernismo todavía había bien y había mal. Ahora es mi opinión personal la que decide si es correcto o incorrecto, o el poder que está, o el clan al que pertenezco, todos ellos, o el utilitarismo político decide qué es bueno y qué es malo. Entonces estamos ya en el umbral de una cultura postmoderna, donde no hay esta realidad de que esto es correcto y esto es incorrecto, esto es decente y esto es indecente. Y por eso, al estar nosotros en esta cultura postmoderna, mucho más los olam es una palabra hebrea que significa antiguo, mucho más se desprecia lo antiguo. Hay un refrán alemán que se llama, no botes al niño con el agua sucia y todo. Y esto era en el tiempo de la sequía, donde se bañaban todos desde arriba hacia abajo, y el bebé era el último en el agüita que estaba medio sucia ahí. Y parece que alguna persona cometió un error en Alemania y botó el bebé con el agua sucia y todo. Entonces de ahí viene y dice, ¿por qué desprecias lo que era correcto en el pasado? ¿Por qué desprecias? ¿Por qué lo botas todo? Pudiendo tener la herencia rica del pasado para esta cultura de ahora. Y por supuesto, ¿por qué me refiero a esto? Porque Jeremías le dice, mira y pregunta por las sendas antiguas y camina por ellas. Y de verdad, tu cultura, aunque ahora estamos hablando de cuánto ha sido maldecido, también han tenido oportunidades, porque Dios nunca ha abandonado al paganismo. Él sufre por las naciones paganas, Él sufre por los perdidos. Pero Él ve cómo rescatar aún con un poquito que haya en la cultura. Por ejemplo, a veces yo tengo la oportunidad de ver en mi cultura cómo cuando la Iglesia Católica se desprestigió, la Iglesia Evangélica votó obviamente todos los ídolos, pero votó hasta los 10 mandamientos, solamente para mencionar algo. Y la verdad es que muchas veces el posmodernismo entra más fácilmente en América Latina porque están votando lo bueno que había de la Iglesia Católica. Y lo único que nosotros podríamos decir, tenemos que seguir, obviamente no son creyentes, pero siempre afecto yo a la ley de ellos, a que saben qué es robar, a que saben qué es mentir, que no es bueno esto, no es bueno aquello, no es bueno aquello. Y esto es importante, no votar, pero
además de los 10 mandamientos, la cultura ha tenido ciertos regalos de Dios. A pesar de ser pagana, ha habido ciertos regalos de Dios, como vamos a ver. Y la iglesia evangélica a veces dice, no. Y yo quiero mencionarles algunas cosas, y una de ellas es el bautismo. Obviamente que ustedes saben que la razón por que la iglesia católica, porque los evangélicos rechazan el bautismo de la iglesia católica, es porque se ha vuelto un ritual vacío. Y tienen razón, pero nunca han investigado, ¿ese ritual tiene sustancia o no? ¿Ha sido algún día válido o no? Es muy importante. Y hay otras cosas más. Antiguamente, bueno, primero, sendas antiguas son aquellas cosas que aseguran que nosotros recibiremos el mensaje de Dios y no del diablo. Son aquellas ceremonias, hábitos, costumbres y leyes declaradas por Dios a su pueblo. Para mencionarles una de nuestras culturas, podríamos decir que Dios ha regalado, es que yo cuando fui creciendo no sabía que era un cumpleaños. La verdad es que no soy tan viejo, pero el primer cumpleaños que yo recibí fue a los 24 años. En mi cultura, el único cumpleaños era los 15 de las mujeres. El único. Mi papá hizo una nueva casa. Imagínense cuando mi primera hermana iba a cumplir 15 años, hizo una nueva casa. No era una grandotota, pero para la fiesta. ¿Qué estaba mostrando mi papá? Que hay algo en la cultura que determina que esta niña ya deja de ser niña y se hace mujer. ¿Y saben qué descubrí en mi cultura entre los aborígenes? Que el papá le regala sandalias a los 15 años para decir, tú eres una mujer. Por eso en mi cultura las mujeres maduran mucho más rápido que los hombres, porque los hombres nunca saben cuándo ya es hombre. En realidad, a los 24. Antiguamente, cada niño que crecía tenía un padre, una familia y un futuro. Y no estamos hablando de Latinoamérica, pero algo había. Las personas sabían quiénes eran y hacia dónde iban. Recuerden los dos componentes de la vida: quién soy y a dónde voy. Hoy las nuevas generaciones, aunque llegan a tener 50 años, siguen tratando de encontrar lo que quieren hacer cuando crezcan. Un escritor dice, ¿sabe a qué se ha reducido la vida en nuestra sociedad? A que un padre de familia sale todos los días al trabajo y vuelve en la tarde y está esperando de cobrar un cheque. Y ya cuando cobra el cheque, entonces lo gasta. Y está esperando de nuevo el próximo mes para cobrar otro cheque y lo gasta. Hasta que un día ya no se acerca a cobrar un cheque porque ya falleció, porque ya es viejito. Y si esa persona mirara su vida en retrospectiva hacia atrás, dijera, ¿cuál es el propósito de mi vida? ¿Se ha reducido a esperar un cheque mensual? Y otros obviamente tienen metas como empezar con un carro, tener una casa y luego mandarles a los hijos a las universidades pagadas y todo lo demás, buenas metas. Pero cuando miran hacia atrás en retrospectiva, la gente dice, ¿cuál era el propósito de mi vida? Y algunos tienen un propósito muy superfluo, poco valioso. Y por eso hay algunos que tienen 50 años y todavía siguen pensando así. ¿Qué voy a hacer? Esta es una frase de ese libro que a mí tanto me gusta. ¿Cuál es la tragedia más grande del mundo? De la vida, perdón. No es la muerte, sino una vida sin propósito. Sí. Todos las veces que voy a diferentes iglesias siempre dice, Dios tiene un plan, Dios tiene un plan. Pero por estar maldecida mi identidad, nunca logran el plan. Siempre estamos hablando de Dios tiene un plan, Dios tiene un plan. Pero
yo sigo mi propio camino. Y la verdad es que Dios sí tiene un plan, porque fuimos diseñados. Y esto está claro en Efesios, cuando yo les presenté hace 2 días ese versículo. Cuando la bendición de los padres es impartida en los momentos claves de la vida, libera una seguridad y confianza interna extraordinaria. Por ejemplo, algunos no han valorado a veces el bautismo, pero la cultura cristiana está ya empezando a dar destino a través del bautismo a los hijos, destino. Por ejemplo, ustedes saben el nombre de Elías, ¿qué significaba Elías? Jehová es Dios. Cuando decía, ustedes tráiganme el sacrificio y sacrifiquen a su Dios, entonces todos decían, Elías está retando a todos los profetas de Baal. ¿Qué estaban diciendo? Jehová es Dios, está retando a todos los profetas de Baal. Jehová es Dios y está retando a todos los profetas de Baal. Andaban por todas las colinas esa noticia. Jehová es Dios y está retando a los profetas. ¿Quién estaba retando? El nombre que tiene este chico trajo el propósito para su vida. Cuando yo tengo la suerte de convertirme antes de tener familia, entonces nosotros trabajábamos con los nombres para nuestros hijos. Siempre trabajando, ¿qué queremos que este chico, esta chica sea? Y por eso asignamos el nombre. Esta es una de las cosas, recuerden, de bendecir a nuestros hijos. Cada una de estas costumbres son para bendecir a nuestros hijos. Por eso en nuestra iglesia siempre presentamos el nombre y el significado. Tenemos un libro de significados de los nombres. Y siempre las parejas andan buscando quién tiene ese libro, porque ya están buscando su nombre. Es que es tan importante bendecirlos. Y ya empiezan a ver que el bautismo no solamente es un ritual, trae vida. El matrimonio es una senda antigua. Recuerden que dice, paraos en los caminos y preguntad por una senda antigua. Era bien interesante. Yo estuve viajando una vez y encontré a jóvenes de Moscú. Y estos jóvenes de Moscú, yo empecé a hablarles de Dios. Ellos no sabían jota de Dios. Peor de la Navidad, no sabían absoluto. Era la 3ª o 4ª generación del ateísmo. No sabían nada. Estaban en 0. Y así muchas veces nuestra iglesia, no conoce los caminos antiguos. La iglesia evangélica realmente está a veces perdida. Hay gente que todavía está uniéndose, no conociendo que el matrimonio trae un poder increíble a la vida. Miren ahí, no solo es una colección de personas viviendo bajo el mismo. Cuando una pareja se casa, algo sobrenatural sucede en el ámbito espiritual. Existe una protección espiritual en el matrimonio que es contraria a solo vivir juntos. Es totalmente otra cosa. Yo siempre cuando estoy celebrando un matrimonio se me eriza todo, porque realmente es algo que jamás va a volver a repetirse en esta pareja. Yo realmente me transformo, porque sé que estoy frente a un evento único. La identidad, por ejemplo, de un niño es bendecida en el momento de la concepción cuando se llenan 2 requisitos primordiales. Es bendecido en la concepción. La concepción ocurre entre 2 personas que han escogido situarse bajo la autoridad de Dios a través del matrimonio. En ese caso, el niño siempre es deseado, aceptado y recibido.
Pero asimismo la identidad de un niño puede ser maldecida. Recuerden, no estamos hablando, estamos maldiciendo solo por vivir una cultura ausente de las sendas antiguas. Ni siquiera necesitamos hablar. Vamos a mencionar algunos momentos cuando nuestra cultura puede bendecir. La concepción, como acabamos de ver. En el vientre. Es tan importante que nosotros sepamos que nuestra esposa está gestando toda una vida. Y enseñemos eso, que ese es el tiempo en el cual realmente debe haber una riqueza espiritual para ese bebé. No estoy hablando de que póngale música de tal. Está bien, va a ser bendecido también. Pero que viva un hogar con paz, donde ese bebé tiene seguridad. La madre no está en ansiedad y en angustia todo el tiempo. El nacimiento, la infancia. Ustedes saben que estamos en una cultura donde la mamá está realizándose a través del trabajo secular. ¿Por qué? Porque ya el trabajo de hogar no es tan importante como el trabajo secular. ¿Y eso qué es? Una maldición. No tenemos que decir otra cosa. Porque yo no soy realmente bueno como papá para hacer todo el trabajo maternal. Yo puedo, así como mi esposa podría hacer bien el trabajo que yo hago. Pero por eso Dios diseñó hombre y mujer. La pubertad, el matrimonio, la vejez. Hemos visto que Dios ha programado al hombre para caminar en sus sendas antiguas, las cuales fueron ideadas para ser muros de protección, y estos son ceremonias, costumbres, hábitos y leyes, los cuales Dios ha establecido en la sociedad para asegurar que la gente recibe el mensaje de Dios sobre su identidad y destino a través de la bendición paternal. Por ejemplo, en la pubertad, es bien interesante. Este hombre ha hecho una investigación y en culturas aborígenes encuentran que a la edad de 12 años salen de su choza y está esto en películas y le dan una lanza al hijo, una mochilita de esos, con algunas cosas para comer, y dice: hijo, toda la aldea estará esperando que traigas al tigre. Toda la aldea. Y si no traes al tigre, no eres un hombre. Imagínense. Yo no estoy esperando que nosotros hagamos eso, pero una de las tragedias más grandes que estamos viviendo en nuestro país es hombres que nunca saben cuándo han llegado a ser hombres. Y por eso nosotros tenemos una ceremonia que se llama confirmación. Y no es solamente para que lea alguna cosa y ya después sepa los 10 mandamientos y nos dé de memoria y ya se confirma. Tiene que ser algo práctico. Tenemos que aumentarlo. Tenemos que buscar como iglesia cómo hacer que este joven de hoy en adelante ya no sea uno dedicado a sí mismo, sino listo para servir. Nosotros estamos practicando en nuestra iglesia una costumbre, llevamos unos 10 años probablemente, que se llama la bendición a nuestros hijos. Llegan a los 15 años y las chicas y los chicos tienen que estudiar un par de libros sobre cómo defender su fe. Lo unimos con la confirmación.
Y el padre viene y pronuncia, tenemos un oficio establecido y pronuncia palabras de bendición sobre su hija. Más o menos reza en esta forma: tú ya no eres una niña dedicada a tus cosas, ahora eres una mujer. Yo, como tu padre, en este día te declaro delante de todos estos testigos que ya no eres una niña. Estás equipada por Dios con todo lo necesario para cumplir tu destino como mujer o como hombre. Muchas veces los padres no son creyentes, y he oído hablar un par de veces con padres no creyentes y digo: venga para que bendiga a su hija. Y ahí ha venido para bendecir a su hija, y él ha salido llorando porque no pudo decir esas palabras jamás a su hija. Ya no eres una niña, estás equipada. Te desato de ser alguien dedicada a sus propios placeres, y ahora vas a dedicarte una vida para Dios. En esa ceremonia, cuando ustedes vayan al Ecuador y pregunten a una de mis hijas: ¿por qué tienes ese anillo tan raro? Ella va a decir: este es el anillo para mi esposo el día que me case, porque es un anillo de la pureza. Ese anillo lo entrega a los padres ese día de la ceremonia. Entonces, ahora esa niña sabe. Bueno, puede ser que se bote todo por la borda, pero va a seguir pensando: mi padre me bendijo porque soy toda una mujer o soy todo un hombre. Tuvimos que adaptarlo a la confirmación, pero queremos que algún rato sepan. Yo recuerdo cómo nos llevó a esa idea. Una vez hicimos, como siempre hacemos fiestas como ustedes lo hacen, era una fiesta para todos los jóvenes, y nosotros nos pusimos a ver, vamos a ver cuántos jóvenes son maduros. Teníamos una cosa que se llama, bueno, una de las comidas más ricas para los jóvenes. Se me va el nombre, pero el chocolate hervido sube y baja, y sube y baja, y sube y baja, y ellos van y ponen sobre diferentes cosas. Ya, ok, se me va el nombre. Ya, entonces, cuando ya dijimos que es tiempo de comer, mi amigo y yo nos pusimos a ver. La fila era así: 16 hombres, y atrás empezaba la fila de las mujeres. Y dijimos nosotros: ¿cómo ha cambiado nuestra cultura? ¡Qué triste! Estos sinvergüenzas solo piensan en sí mismos. Pero esa era la realidad, no teníamos otra realidad. Nos tuvimos que empezar a decir: ¿qué vamos a hacer? Tenemos mujeres que están mucho más maduras a los 16 años que los hombres. No sé si ustedes saben que en la historia de los Estados Unidos hay un hombre que se llama Quincy Adams, que era un embajador a los 14 años a Inglaterra. Increíble cómo ha cambiado nuestra cultura tanto. Ahora le puse en problemas a Darwin, pero puede ser que me equivoque. Investigue cuál es el embajador más joven llevado a Inglaterra en el tiempo de 1800 y algo. Estamos hablando de 200 años atrás. Los jóvenes maduraban. ¿Por qué? Porque le desataban desde la niñez hacia la madurez. ¿Y por qué? ¿Por qué es esto importante? Ustedes saben que uno está siempre pensando que la cultura va armoniosamente, y la madre está obviamente cuidando de sus niños. Y la madre tiene mucho cuidado. Cuidado te caigas, cuidado hagas esto, cuidado hagas el otro, cuidado hagas el otro. Y si no hay una bendición paternal diciendo: eres un hombre. Recuerden, bendición paternal, eres un hombre. Se va a seguir siendo el hijo de mamita. Y algunos están de 50 años hijos de mamita. Y la verdad es que no hay un momento que le diga: tú eres un hombre.
Por eso, ¿qué se trata la bendición en la pubertad? Quitarle al muchacho y a la muchacha a la madre. Oiga, ya, deja, ya está suficiente. Hasta los 12 años está muy bien. Pero ahora, si quieres realmente mirar el mundo y mirar la vida y ser una persona dedicada a los demás, déjame hacerlo yo. No es que no pueda hacer la madre, pero déjame hacerlo yo. Nosotros trabajamos durísimo. Ustedes van a pensar que somos medio locos, pero trabajamos durísimos con jóvenes en aventuras riesgosas. Nosotros vamos a la jungla. A mí me llaman el pastor de los cabos. Cabos son sogas largas. Todo el mundo sabe que en mi carro hay cabos, porque siempre llego a un río y cruzo un cabo. Al hermano de aquí le tenté 2 veces, 2 días que me lleve al río. No al hermano Floriberto, sino al hermano donde estoy ahora. Y la verdad es que ellos no tienen tiempo, pero yo estuve solo tentándole, porque ellos se fueron ayer a nadar en un río. Y dije, ¡qué rico! Pero no pude irme. En todo caso, tenemos que saber bendecir a nuestros hijos. Que la maldición verbal, la forma equivocada de disciplinar a nuestros hijos, puede realmente dañar completamente la identidad de ellos. Y por eso es importante que nosotros sepamos 2 cosas: que nuestros hijos son criaturas de Dios, pero son seres caídos. Esas 2 cosas nunca deben estar. Recuerden que si usted solo tiene la una cosa, ellos son víctimas. Es decir, si usted solamente llega a ver, por ejemplo, muchas veces llegan chicos bien dañados en su identidad porque han sido maltratados verbalmente y psicológicamente en sus casas, porque esa es la maldición cultural. Llegan bien dañados. Hay algunos que yo les doy la mano y están sudando la mano. Yo me recuerdo, nunca me olvido, yo trabajaba en un colegio del Estado y vino un joven a mí y la primera impresión que me dio es que casi no me miraba y su mano estaba sudando. Y después de unos 2 meses que yo seguía hablando con él, él me dijo, estoy enamorado, teacher. Y yo dije, qué bueno. Él me dijo, yo digo, ¿de quién? Era la chica más apuesta del curso. Curso se llama la clase. Y la verdad es que él buscó una imposible. ¿Por qué les digo eso? Porque él tenía un concepto de sí mismo tan maldecido. Primero, no tenía los dientes de adelante y siendo bien joven. Entonces yo le dije a él, después de trabajar un poco, oye, tú necesitas de verdad pedir a tus padres que te arreglen los dientes. Y entonces él empezó a trabajar en eso. Ya estábamos como unos 2 años conocidos y un día apareció con un puente feliz. Y yo dije, vamos progresando. Tal vez Albi te va a dar una mirada. Y de verdad este chico quería estudiar medicina y todo, pero ¿saben qué? Hoy día está casado con no con esa chica, pero con una chica bien linda, muy linda. Es muy importante ser bendecido. Yo tuve que hacer el papel de papá para ese chico en el colegio. Y nosotros trabajamos con una cosa que se llama la adopción paternal. Es decir, algunos hombres de nuestra iglesia son padres de algunos jóvenes que han tenido esta tragedia de no tener padres. Se llama adopción paternal. Están atrás, salen con él, les llevan a trabajar, les enseñan algo duro. Gloria puede ser definida como un sentimiento de dignidad, de gran valor de existir, de aceptación y legitimidad. La vergüenza es una herida muy profunda del ser, que es el resultado de la maldición de la identidad. Y no debo mencionarlos, pero estas son las cosas que entran en los chicos. La culpa, por otro lado, es un sentimiento de error de acción. La culpa nos dice cometí un error, a la par que la vergüenza nos dice soy un error. En este sentido, si cometo un error, puedo arrepentirme. Pero si soy un error, no existe esperanza alguna para mí.
Puedo cambiar lo que hago, pero no puedo cambiar lo que soy. La vergüenza es el resultado del rechazo, la burla, el ridículo, el castigo injusto. Y esto hay de toda nuestra cultura. Por eso tenemos que entender en qué maneras está maldecida nuestra cultura. Y a veces en nuestras iglesias no estamos discerniendo aquello. Y tenemos que hacerlo. Por ejemplo, ¿se acuerdan que les mencioné que una vez vendimos la batería? Pero es que eran unos chicos que estaban bien maldecidos en su identidad. No tenían papá. Y nosotros estábamos sin hacer nada por ellos. Y teníamos que ayudarles en la manera correcta, rascando donde pica. Darles una batería no era la solución. Era que necesitaban recibir amor y a la vez disciplina. Recuerden, siempre es necesario reconocer, un hijo es una criatura de Dios, pero es un ser caído. Como ustedes saben que en el Antiguo Testamento empezaron a hacer lo que están haciendo ahora los psicólogos. Los psicólogos dicen, es una criatura que no debes tocarle. Y en la antigüedad decía, como los padres comieron las uvas agrias, ¿recuerdan este texto? Los hijos tienen la dentera. Y el Señor los corrigió, les dice, no. Cada alma que pecare, esa morirá. Porque tenemos la naturaleza caída, es que el rechazo, la burla, la ridiculización y todo eso nos afecta. A un ángel si le dice una serie de barbaridades, de discriminación, de burla, el ángel dice, oye, ¿qué estás hablando? A él no le afecta, pero a un ser caído le llena de amargura, le llena de un pozo de amargura que se convierte en rebeldía, y por eso hay rebeldía a veces de muy chiquititos. Y la verdad es que son seres caídos. Necesitamos las dos cosas. Por eso les enseñé cómo hay que separar la identidad de la falta. Si alguien comete una falta, necesitamos disciplinarlo. Y si alguien reincide y vemos que es rebeldía, necesitamos disciplinarlo. Pero necesitamos saber que al mismo tiempo es una criatura de Dios. Por eso siempre hay una enseñanza muy bonita en el mundo que dice, cuando tú disciplinas a tu hijo, le duele todo, pero trata de verlo enseguida, de hacerle volver a que nunca pierda que él es tu hijo. Entonces, normalmente este libro enseña, cuando ya has disciplinado a tu hijo, en la noche acércate y conversa con él. Habla con él, dialoga con él, abrázalo. Para que nunca sepa que él sigue siendo mi hijo. Por eso Jesús dijo, un hijo siempre queda en la casa, el esclavo, fuera. La vergüenza proviene de reglas familiares que son dadas precisamente por padres que tratan de cubrir vergüenza, como por ejemplo, siempre sé correcto y haz lo correcto, no cometas errores jamás. Una de las cosas más lindas que yo cometí muchos errores con mi primera hija. Ustedes saben, todos los primeros padres, yo como creyente dije, te voy a hacer la derechita a mi hija. Ese era mi primer error. Y la verdad es que creció sintiéndose que cuando hace todo bien es amada, es hija. Y cuando hace algo mal, ya no es hija. Ella dirige ahora un ministerio que quiero hacerles propaganda. Después pueden ver, no tuve esta es una escuela bíblica que nosotros tenemos a una media hora de mi ciudad, y ella maneja administrativamente esta escuela. Obviamente hay profesores que trabajan en esto. Entonces, si ustedes algún día quieren mandar a alguno de aquí, es un poco costoso, pero pasa un año muy bonito aprendiendo. La escuela se llama En Defensa de Nuestra Fe. Es para jóvenes que se preparan antes de ir a la universidad para que no pierdan su fe en la universidad. Sí, trabajamos muchísimo con eso que se llama En Defensa de la Fe. Bueno, si alguien quiere información, yo solo traje 2 hitos, pero pueden llevarlo también. En todo caso, solo estoy mencionando a mi hija, porque
ella sufrió bastante de mis errores. Y la verdad es que ahora ya son años que yo estoy tratando de compensar lo malo que hice. Y a veces cuando viene papi dice, otra vez creo que hice mal aquí. Y la verdad es que yo le digo, esta es mi única oportunidad para mostrarte cuánto te amo. Porque siempre te amé porque eras perfecta. Pero nunca te amé incondicionalmente. Bueno, no les digo nunca porque gracias a Dios sí hubo dosis de eso también. Entonces, tan importante bendecir a nuestros hijos. Si yo he tenido vergüenza, voy a transmitir la vergüenza a mis hijos. Eso es otra vez un mensaje de maldición. Controla todas tus emociones. Está mal sentirse triste, solitario, temeroso o lo que sea. Y esto no es vida. No estamos aceptándola. Está mal estar en contra cuando los padres tienen y están bien y punto. A veces nosotros los padres decimos somos pues infalibles. Y la infalibilidad nuestra muchas veces hace que nuestros hijos se sientan mal. Por ejemplo, en nuestra iglesia es algo interesante que vienen chicos que de verdad no tienen padres, han tenido bastantes desventajas en la vida y ya han embarazado a una chica. Entonces vienen con la típica realidad, pastor, queremos casarnos. Y la primera respuesta que digo yo es, bueno, a ver, cuéntame, bueno, yo ya conozco bastante a veces, cuéntame, digo, ya estás entonces con trabajo, estable, seguro, de verdad has mostrado todos estos años que estás dispuesto para cuidar a otra persona y tal vez al tercero que ya está en camino. Entonces obviamente no pueden responder a esa pregunta. Yo le digo, lo siento, no estás listo para casarte. No puedes casarte, al menos si quieres saber mi opinión, no puedes casarte, no estás listo. Es que ya viene un bebé, ¿ok? Esta es una cosa que hay que pagar las consecuencias, pero no estás listo para casar, vas a cometer un error mucho más grande. Entonces, ¿qué? Por tapar una vergüenza, se vive en más tragedia. Está mal necesitar siempre ser autosuficiente. Esto es tapar una vergüenza. Siempre sea autosuficiente. ¿Cuántas veces nosotros estamos necesitados y no pedimos ayuda? Muchas parejas vienen al último, cuando ya todo está medio destruido. Y eso es una tragedia, pudiendo ir lo más pronto. Si usted huele que hay algo de infidelidad, nosotros decimos, córrase rápido, aunque esté equivocada, porque puede pedir perdón. Esconde siempre lo que esté equivocado, por ejemplo, otra. La vergüenza da como resultado sistemas elaborados de manejo de la apariencia que son puestos en su lugar para esconder de otros la realidad de la vida. Hace que uno disfrace y esconda de otros aquellas cosas que no son perfectas. Esto ha sucedido a menudo dentro de la iglesia. Sabe que el rechazo ha creado bastante de construir sistemas de manejo de identidad. Como he dicho, uno de los problemas que enfrentamos nosotros bastante es deudas. Y esto trae tanta tragedia. Y en nuestro ministerio enfrentamos con eso, pero ya estamos cosechando. Creo que ahora hay como tal vez 10 o 20 parejas que no deben un centavo a nadie. Y esa es una dicha. Pero solo porque
que podemos sanarles de la vergüenza. Yo tengo muchas historias, pero vamos a ir rápido. Las mentiras hacen que sustente la vergüenza. Mentiras como: lo que siento está equivocado, es malo tener una necesidad, está mal expresar una opinión contraria, nunca debo permitirme cometer errores, debo ser una buena persona siempre. Y esta es la cosa en este primer párrafo: ni siquiera reconoces que tu identidad ha sido maldecido y que la vergüenza está obrando. Hay una cosa interesante. Ustedes celebran el segundo domingo de mayo, el Día de la Madre, ¿no es cierto? Ok. Hay una fecha específica. Oh, ya, nosotros siempre el segundo domingo. Ya, un poquito cambia. Y la verdad es que cada vez que es el segundo domingo, sábado de noche de mayo, yo digo a mi esposa: hoy tenemos que escaparnos a algún lado. Ahora tenemos un pequeño ranchito en el campo, entonces ya podemos irnos al campo. ¿Por qué? Porque esa noche hay bulla en todas las calles. Y hay una profunda melancolía. Las canciones son que de verdad la madre es todo. Y lo que evidencia es una profunda atadura a su progenitora, que siempre les enseñó de que es la mártir y que realmente padeció, sufrió por este borracho, por este terrible, padeció y sufrió en vez de disciplinarlo desde pronto. Es una realidad completamente grande en mi país. Cuando llega el Día del Padre no hay nada. Es que no hemos tenido una cultura sana. Es muy importante que los padres, nosotros trabajamos durísimo. Algunos nos dicen que somos extremistas, pero cuando podemos capturarle al hombre, nosotros le capturamos al hombre para enseñarle a ser padre y líder. Y nuestro mensaje siempre es: cuando algo pasa mal en el hogar, ¿quién es el culpable? Siempre saben todos: papi. Cuando algo pasa mal en el hogar, ¿quién es el responsable? Mi esposo. Cuando se comió Eva la manzana, ¿quién era el culpable? Adán. Y es que es la verdad. No hubiese sido que somos cabeza, pero el problema es que somos una cultura donde no hay cabezas. Y esto es muy, muy lamentable. ¿Por qué? Porque no han sido bendecidos para ser hombres. El hombre se retira rápido de la pelea. ¿Quién se queda para pelear? Pues la que es más madura, pues, la mujer. ¿Cuántas veces mi esposa me ha dicho a mí: oye, si tú no lo haces, ya vas a ver? Entonces yo tenía que caminar rapidísimo a arreglar ese problema. ¿Por qué? Porque ese es mi destino. Yo me realizo solo cuando soy el último que me quedo en el barco para ahogarme. No hay realización para la masculinidad si no se queda en el barco. Por eso Dios se fue a reclamar a Adán, no le dijo a Eva. A Adán le dijo: oye, ¿por qué no te pusiste entre el árbol y la mujer? Debías pelear. Y el hombre dijo: la mujer que me diste. Y esto no es correcto. Y el hombre está equipado para escapar. Y esto no es correcto. Por eso yo le doy gracias a mi esposa, que siempre me advertía: si no arreglas con el maestro, yo voy a arreglarlo. Yo tenía patitas que ir corriendo a arreglar los problemas. ¿Por qué es tan importante esta bendición? Nosotros primero tenemos que reconocer que somos seres espirituales con responsabilidad moral de no
no sirve nada del bautismo. En primer lugar, el ser humano no es un microorganismo patógeno, es un ser moral y espiritual. Y por eso necesitamos que Dios obre en la vida de nuestros hijos. No debemos esperar que vaya creciendo hasta que tenga un testimonio que salió de las drogas. A veces la gente eso espera. Tenemos que tener un testimonio de cuánto ha influido en la sociedad desde cuando era un bebé. Porque eso es para la gloria de Dios. Entonces es muy importante ver a nuestros hijos como criaturas de Dios, espirituales. Pero esta es una realidad del Salmo 51, 5 y Romanos 12 y otros muchos textos que hablan de esta realidad. Por eso se dice, a un niño no hay que enseñarle a mentir, a ser egoísta o a hacer lo que no debe. Estas cosas brotan con toda naturalidad. Más bien tenemos que saber cómo administrar la disciplina, como estuve mencionándoles ayer. Cada dulce, inocente y mimoso bebé posee en su interior la constante tentación de llevar a cabo el fuerte deseo del pecado. Poco a poco, poco a poco. Pero al mismo tiempo, el Señor anhela que cada niño reciba su salvación para que no se pierda en este mundo. Al niño hay que bautizarle y luego enseñarle. Y esto es lo que Dios anhela para nuestros hijos. Primero, que sean llamados a quienes son. Ellos son seres espirituales. No como estamos ya en el posmodernismo viendo en todos los campos educativos, desde la escuela hasta la universidad, son solo seres llenos de instintos y no espirituales. Y el bautismo es la primera idea de que soy un ser de Dios. Estamos transmitiendo que es un ser espiritual, que no es el resultado de la evolución. Un niño que no ha sido bautizado probablemente va a ser más propenso a coger el darwinismo en la universidad. Por eso la advertencia de Jesús: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en el profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos. Yo les había mencionado un poco de los amalecitas. En realidad no tenemos nosotros un fundamento fuerte para esto, pero es muy importante que lo piensen. Una cosa que tienen que enfrentar ¿es de verdad un Dios tan iracundo con los pueblos paganos que a los de pecho y recién nacido mandó a matar? Y muchos responden: no lo sabemos, y lo hacen bien. Pero hay algunos que se aventuran a decir: si toda la Biblia enseña que Dios es bueno, pues debe haber algo bueno en eso, porque de lo contrario, estamos medio en terreno movedizo. Y muchos dicen: la simiente de pecado está allí y se hace fuerte y más fuerte esa simiente de pecado mientras va creciendo, y especialmente en un ambiente como el de los amalecitas, donde no había orden para nada, donde no había principios para nada. Dicen que los estudiosos de los amalecitas que una de las cosas más naturales era que el primer bebé que nacía tenía que bendecir la casa. Hacían la matanza al bebé y lo ponían como un ladrillo más en la casa. Entonces, nacer a una cultura así, tan destruida, tan dañada, Dios quiso librarles. Por eso cuando la gente sufría, cuando los bebés no bautizados van al limbo,
Siempre ustedes han tenido esa pregunta en su cultura, lo mismo que en la mía. Dice, pero si mi hijo murió al siguiente día, no tuve tiempo para bautizarlo. Y yo le digo, mira este caso de los amalecitas. Dios, de alguna manera que no sabemos, quiso salvar al menos a los de pecho. No se bautizaron, pero no sabemos decirte más allá de eso. Pero Dios es bueno. No sé si me explico. Es muy importante. Bueno, la primera enseñanza que damos a este niño, porque van a preguntar por qué me bautizaste o qué es lo que pasó cuando yo era bebé, es darles la imagen de que son criaturas de Dios, seres espirituales que tienen alma trascendente, que van a o heredar la vida eterna para gozo o para condenación. Pero les estamos diciendo, tú eres un ser de Dios. Esa es la primera cosa. Por eso te traemos delante de Él para recibir salvación. Eso es. Y entonces, si es que no son bautizados y crecen sin el conocimiento de quién soy yo, pueden ser que rápidamente en la universidad, cuando le dicen, bueno, todo esto es científicamente comprobado, eres resultado del proceso evolutivo, él va a decir, claro, con más facilidad. Entonces, esto es bien importante que sepan, a través del bautismo se recibe salvación. No debemos negociar, está claro. Y vamos a ponerlo en evidencia este versículo, creo que tengo más adelante. Ahí está. ¿No saben ustedes que al quedar unidos a Cristo Jesús en el bautismo, quedamos unidos en la muerte de Cristo? Pues por el bautismo fuimos sepultados, es decir, pagados, cancelados, justificados de nuestros pecados, y morimos para ser resucitados. Esa es la idea. La salvación va lo más abajo, pero sube lo más arriba, trasciende de la muerte hasta la vida. Nos saca de las tinieblas a la luz. Por eso salvación no es, como algunos dicen, es para mejorar mi matrimonio. Está bien. Salvación es para mejorar la vida aquí en la tierra. Muy bien. Pero si ahí esto es salvación, realmente no estamos predicando mucho. Salvación es porque anhelamos un cielo nuevo, una tierra nueva, donde mora la justicia y donde los planes de Dios se van a cumplir en ustedes. Yo saben que soy seguro y convencido de que si Dios me da 10 años más, 30 años más, puede hacer. En realidad todavía mis propósitos, los planes que Dios tiene para mí, serán del 1%, tal vez menos. Porque lo que voy a hacer en la eternidad espero con ansias. Porque yo soy un ser del tiempo, pero diseñado para la eternidad. Y por eso, si mi propósito en esta vida es hacer zapatos, debo ser feliz haciendo zapatos. Entonces, ¿no saben ustedes que al quedar unidos a Cristo, aquí tenemos que no negociar? En cada bautismo hay esta imagen en nuestra iglesia. Siempre ponemos que todo lo que Cristo hizo 2000 años atrás, ahora lo recibe este infante. Por eso siempre le pongo una flechita hasta el bebé. Sí, tenemos que entender que nosotros hemos sido maldecidos culturalmente en nuestra identidad. Mucho de lo que está pasando tiene que ver con eso. La gente en realidad anhela tener un tiempo que diga, ahora soy de Dios. Porque la iglesia luterana no hace
de la confirmación o del bautismo o ustedes no sé si practican la primera comunión para sus infantes. Nosotros practicamos. Ahorita hay un profesor, enseña y enseña en la iglesia, y cuando yo regreso, todos los niños de 10 años van a recibir la primera Santa Cena. Porque necesitamos bendecirles en el proceso a nuestros hijos. Entonces, cuando la iglesia anabautista está ganando adeptos, es porque necesitan decir, pues quiero una señal. Están ávidos de una señal. Y tenemos que entender esta realidad. Y también cuando hemos sido maldecidos en nuestra identidad, muchas veces la gente quiere ser alguien, y cuando está aquí, la gente es alguien. A veces yo me sorprendo cuánto tiempo puede una persona hablar y hablar y hablar y hablar en un testimonio que yo puedo dar en 3 minutos. Algunos lo toman 2 horas. ¿Por qué? Porque son maldecidos en su identidad y necesitan decir, perdón, yo también soy alguien. Hay hambre. Y por eso tenemos que trabajar en la iglesia. Tenemos que competir. Es interesante, nuestra primera comunión de nuestros hijos es en mayo. ¿Por qué? Porque la iglesia católica nos estaba gana y gana y gana y gana. Entonces yo dije un día, yo voy a competir. Y compito. Sí, hay 16 niños que van a recibir la primera Santa Cena cuando yo regreso. Bueno, no porque yo voy a estar ahí, pero tocó eso. Ese es otro texto que es muy importante, que lo esgrimamos como espada. En él también fuiste circuncidados con una circuncisión no hecha con manos, al despojaros del cuerpo pecaminoso carnal mediante la circuncisión que viene ¿de quién? De Cristo. Ustedes lo mencionaron. Yo de verdad estoy muy agradecido a Dios de lo que veo en la madurez que ustedes tienen doctrinalmente. La forma en que enfrentaron eso, yo estuve aprendiendo. ¿Serio? Fuiste sepultados con Él en el bautismo, en el cual también fuiste resucitados juntamente con Él por medio de la fe en el poder de Dios, que lo levantó de entre los muertos. Recuerden, damos la oportunidad a un bebé de tener el Espíritu Santo. Algunos piensan, bueno, ¿qué hora pasó? ¿Qué hora sucedió? Esto sucede. Por eso un bautismo es una fiesta. No hagan los bautismos así que... Yo me recuerdo una vez, la iglesia indígena del Ecuador me invitó a bautizar. Yo tenía que bautizar 11. Y nunca más cometí ese error. Porque cada individuo tiene que tener una fiesta. A veces digo, claro que en ese entonces, unos años atrás, el pastor venía una vezita cada año por ahí. Pero un bautismo es una fiesta. En la iglesia primitiva tenemos muy importante de investigar la historia. La historia no es que hubo bautizo solo para los adultos. La historia, ustedes saben, yo creo que no es necesario. La historia lo dice que se interrumpió eso muchos siglos después, esto de bautizar solo la norma era el bautismo para todos. Esa era la norma. Y esto se practicó en Hechos, porque la promesa es para vosotros, para vuestros hijos y para todos los que están lejos. Y es bueno que enfaticemos eso, por eso lo subrayé. Para todos cuanto el Señor nuestro Dios llame, y con otras y muchas palabras testificamos. Sed salvos, sed salvos. Significa que el viejo Adán en nosotros debe ser ahogado por pesar y arrepentimientos diarios. Por eso tienen que ustedes saber qué importancia tiene la familia. Es el padre y la madre, y los que no tienen que tener adopción espiritual, de ir enseñándolos lo que han recibido de Dios.
Por eso nosotros tenemos un propio libro para el oficio de los bautismos, en los cuales decimos a los padres y también si hay padrinos, les decimos la responsabilidad de sacar a la luz lo que reciben en este día. Eso es tan importante, la enseñanza. Solo para mencionarles una cosa, nunca olviden que el responsable, el sacerdote del hogar es el papá. Es interesante, si ustedes van a mi iglesia, el diácono que está enseñando el curso de la Santa Cena, ustedes dirán, está enseñando a los 16 niños. No, está enseñando a los papás. Los papás tienen 3 semanas para enseñar lo mismo que ellos aprendieron a los hijos. Y el pastor viene y evalúa si es que está bien. Porque ¿quiénes son los responsables? Son los padres. Trabajemos duro en eso de que la familia es los responsables. Bueno, de la Santa Cena podemos hablar mucho, pero vamos a terminar ahí, yo creo. Otra vez, solo para mencionar cómo enseñamos, eso es lo que enseñamos. Todo el Evangelio está en la Cena del Señor. Y tenemos que abrir los ojos a la congregación para que sepan discernir el cuerpo y la sangre de Cristo. Que no vayan allá sin discernir, sin saber qué están haciendo. Esa es la única cosa que no vale, cuando la gente no se da cuenta qué está sucediendo. Es de pronto cuando algún ladrón está huyendo de la cárcel o del ejército, desertó, y por fin un día se encuentra y saluda con un hombre que estaba bañándose junto al río, y el hombre dice: pues yo soy el comandante del batallón tal, de donde tú desertaste. Y a veces mucha gente se encuentra en la cena diciendo: yo estoy frente a un Dios vivo aquí. Entonces eso es discernir el cuerpo y la sangre de Cristo, que están frente a un Dios vivo que quiere darles victoria sobre sus pecados y sobre su naturaleza pecaminosa. Y si no tienen conciencia de que van a recibir esa victoria y ese poder, mejor no lo hagan. Pero podemos hablar mucho más, pero el Evangelio está en la Cena del Señor. Lo que yo estoy diciendo es que si los hermanos están hábitos de identidad, hábitos de decir aquí estoy, en realidad porque la cultura los ha maldecido. Y esto no necesitamos, por supuesto, un rebautismo en ninguna manera, pero sí se ha descuidado de ver dónde estamos, cuál es la realidad en la que está operando la iglesia. Y tenemos que encontrar que Dios ha establecido el bautismo en la infancia como algo que es, para decirlo así, de lo más grande que el ser humano puede llegar a tener, como bendición primaria y total. Pero hacerlo de este evento algo significativo inclusive para el nombre del bebé, es muy necesario. Y yo veo que al tener una cultura así, necesitamos romper esas maldiciones trayendo bendiciones. Y eso es lo que a veces está descuidado. En mi experiencia ministerial, cuando los padres traen al niño, es porque han notado cuán gran salvación tienen y quieren que esta promesa sea para sus hijos, y los traen y lo hacen de recordar a sus hijos cuánto han recibido. Entonces no necesitan duplicar aquella cosa, porque no es cuestión de, vamos a decir, de que esta primera no tenía validez o sumándola. El Evangelio no podemos sumar 1 más 1 y más 1. El Evangelio, el 1 es poder de Dios. Entonces en ese sentido,
Obviamente yo conozco muchos hermanos de nuestra iglesia que han salido y se han rebautizado y ellos han estado ávidos de realmente decir, ¿cómo puedo recibir más esto de ser valioso, de ser amado? Es porque no han entendido el Evangelio. Recuerden, el Evangelio tenemos que trabajar. Yo les empecé diciendo que yo tuve necesidad de 5 años para comprender el Evangelio. Y hasta ahora de vez en cuando estoy haciendo mis buenas obras. Pero la verdad es que el amor incondicional no es congruente con nuestra naturaleza humana. Y esa es la razón por la cual el hogar tiene que funcionar como el brazo de Dios para aclarar la salvación. Por ejemplo, los ojos de la madre a un infante. Es interesante. Algún día puedo yo traerles un estudio, se llama ¿Cómo crece la parte frontal derecha del cerebro en el infante? ¿De dónde viene la seguridad para un infante de quién es él? Les voy a contar rapidísimo solo un incidente. En mi ciudad hay una historia así. Un hijo de una señora que vende en el mercado cebollas. Estaba la escuela a 3 cuadras del mercado. Entonces el niño era un poco gordito, bien rechoncho nosotros decimos. Y de pronto le dijeron cerdo los compañeros. Y él la primera vez estaba con unas gotas grandes y se fue a la maestra y le dijo, me dijeron cerdo. Y la maestra obviamente trató de animarla, pero no lo animó. Y de nuevo al siguiente día me dijeron cerdo. La profesora dijo, ¿quién lo dijo eso? Pero no calmó la justicia en este niño. Por fin el tercer día, cuando le dijeron cerdo, él salió por la puerta corriendo y corrió hasta el mercado y llegó con lágrimas en el mercado y dijo a la mamá, mami, me dijeron cerdo, pero llorando. La mamá le dijo, vecina, cuídeme puesto. Se levantó del puesto, corrió hacia la escuela y dijo, y entrando en la escuela no preguntó a la maestra perdón, dijo, ¿quién le dijo cerdo a mi hijo? Y la verdad es que tenemos otro caso. Un niño de la misma edad, de una escuela privada, donde se paga una pensión alta, le dijeron 4 ojos, porque tenía lentes. Este niño de 4 ojos lloró y lo expresó a la profesora. Igualmente lo trató de ayudar, pero lo siguieron diciendo 4 ojos. Pero dijo ella, voy a decir a mi mamá. Pero dijo, ¿cómo puedo decir a mi mamá? No había celular. ¿Cómo voy a decirle a mi mamá? Ok, ansioso, se aguantó todo su dolor y ansioso estaba hasta que venga el chofer a traerle, porque él comía en la misma escuela. El chofer llegó a las 4 y entonces llegó y esperaba que su mamá llegara. 8 de la noche no llegaba, 9 de la noche no, ella era ejecutiva del Banco de Guayaquil. Llegó a las 11 de la noche cuando él estaba dormido. Nunca más lo expresó, se guardó todo. Ahora, esta historia de 2 niños. El uno fue bendecido y el otro fue maldecido, sin que estamos hablando no de la bendición de las palabras ni la maldición, sino de los padres. Esta mamá nunca lo bendijo en su identidad, que fue maldecida en la escuela. En cambio, esta otra mamá le dijo, tú no eres cerdo. Me dijo, yo voy a arreglar este asunto yo. Y la verdad es que esa es nuestra cultura. Y por eso necesitamos eso de la adopción espiritual o cualquier otros medios para quitar la vergüenza de que no han recibido el amor incondicional. El amor incondicional no se recibe por estudiar en una escuela, se recibe por el proceso de la familia que Dios desarrolló. Es la única forma. Yo creo que solo con usted terminamos, porque de no me va a reclamar, sí, con razón. Los niños, ¿en qué tiempo se tienen que
bautizar, porque en Génesis 17:12 dice que a los 8 días circuncidaban a los niños, a los 8 días. Normalmente, de acuerdo con la madurez de la familia, vienen. Hay algunos que me sorprenden y vienen a la segunda semana y vienen. Pero hay algunos, por ejemplo, ahora ya tiene un niño que nació, ya tiene 3 meses, todavía no viene. Yo creo que van a venir en estos días, pero depende de la madurez de la familia, yo creo. No ponemos un límite, ya no puede bautizar. Los animamos siempre lo más pronto que puedan. Sí. Bueno, muchas gracias.